Hola a todos, soy Sara, vuestra profesora de inglés, y hoy vamos a ver las oraciones pasiva, causativa e impersonal. Este tipo de oraciones se utilizan para focalizar los objetos y para omitir los sujetos principalmente. Pero hay que tener en cuenta que no todas las oraciones nos permiten este tipo de estructuras, ya que necesitamos que el verbo sea transitivo y que tenga un alto grado de transitividad y suene natural. Cuando utilizamos la pasiva la utilizamos principalmente por tres motivos. Por un lado, omitimos el sujeto. En este caso, The Sagrada Familia was never finished by Gaudí. Ese by Gaudí no sería realmente necesario para que la oración tuviera sentido gramaticalmente. Por otro lado, estaremos focalizando el objeto. Al ser lo primero que se va a poner dentro de la oración, será lo más importante. Por último, también la utilizaremos para parafrasear. En una oración activa, tenemos principalmente un sujeto, un verbo y un objeto, ¿vale? Como por ejemplo en este caso, The guards protect the king. Para conseguir la oración pasiva tendremos que incluir el verbo to be justo delante del verbo principal. En este caso, The guards protect the king, tendríamos que darle la vuelta al sujeto y al objeto y tendríamos que incluir el verbo to be que estaría imitando el tiempo del verbo principal. Y una vez tengamos esto, cambiaremos el orden y no nos olvidaremos de conjugar el verbo to be según nuestro nuevo sujeto, porque ahora lo que antes era objeto se pasará a ser un sujeto pasivo. En este caso sería una tercera persona del singular, por lo tanto sería con un is, ya que el verbo está en presente simple. The king is protected by the guards. Ese by the guards, como hemos visto antes, no sería realmente necesario para que la oración tuviera sentido. En algunas ocasiones veremos que hay oraciones que tienen dos objetos posibles, un directo y un indirecto. En estas ocasiones también incluiremos el verbo to be justo antes del verbo principal para poder crearlas. En este caso, Luna gave a cake to Laura. Añadiríamos el verbo to be en pasado, ya que el verbo principal está en pasado simple. A cake was given to Laura by Luna. Nos damos cuenta de que por un lado tenemos el verbo to be y por otro lado tendríamos el participio pasado, que no el verbo en pasado, ¿vale? Sabéis que son dos cosas diferentes, especialmente cuando tratamos con verbos irregulares, ¿vale? Podríamos decir a cake was given to Laura o Laura was given a cake. Y en ambos casos podríamos omitir el by Luna, que sería el objeto agente, como hemos visto antes. Utilizamos la causativa principalmente para focalizar el resultado, es decir, el resultado de esta acción que yo he encargado que hicieran para mí. En vez de decir un mecánico reparó mi coche, diré I had my car fixed. Omitiremos también el sujeto, porque al final nos pasa lo mismo que con la pasiva I had my car fixed by a repairman. Ese by a repairman no sería realmente necesario para realizar esta oración. Por otro lado, estaremos diciendo que alguien lo hizo por mí, que yo no lo he hecho. Es decir, I had my car fixed significa que alguien lo hizo, pero yo no fui. Y también una cosa muy importante es que hace que la estructura sea más corta. Esto, como hemos visto en vídeos anteriores, es importante ya que en inglés utilizamos mucho la economía del lenguaje. Bien, en la causativa tenemos una estructura de nuevo activa, que sería el sujeto, el verbo y el objeto, ¿vale? Aquí lo que haremos será añadir o bien el have o bien el get. Por supuesto, lo estaremos conjugando para que tenga la misma fórmula que el verbo principal y dejaremos el verbo principal en participio pasado. En este caso, pondríamos de sujeto el I y este sujeto sale de el my. Si os dais cuenta, aquí en el posesivo de my hair, ¿vale? Es la primera persona del singular, por eso empezaremos con el I. Continuaremos con el verbo have o el verbo get, dependiendo de cuál hayamos elegido, ¿vale? Continuaremos con el objeto y finalmente pondremos el verbo principal, conjugado con el participio pasado. Por último, tendremos la oración impersonal, que lo que hace principalmente es generalizar el sujeto. It is said that the teacher has left.
En este caso, lo que estamos diciendo es que en general se ha dicho esto. No sabemos quién lo ha dicho, no estamos apuntando a nadie, lo que también hace que se reduzca la responsabilidad de quién dijo esto, ¿vale? Y por otra parte también está omitiendo el sujeto porque no sabemos quién lo dijo. En este caso, pues, no sé si os dais cuenta de que se parece bastante al reporte de speech. ¿Lo recordáis? The kid said it was okay to leave. Esto es una estructura del reporte de speech y nos recuerda un poco a esta oración impersonal que vamos a ver ahora, porque utilizan verbos de comunicación. Y es prácticamente un reporte de speech porque tiene una oración principal y una oración subordinada con una estructura similar precisamente entre ambas. Lo que nos daría de resultado sería it was said, con ese communication verb, that it was okay to leave. Podríais aquí, por supuesto, incluir it was said by the kids that it was okay to leave. Pero yo creo que destrozaría por completo el propósito de este tipo de oraciones, que lo que hacen precisamente es omitir el sujeto, reducir esa responsabilidad sobre quién lo dijo. Se utiliza principalmente para cuando no sabemos quién lo dijo, pero sabemos que se ha dicho anteriormente. Bien, eso es todo. Espero que os haya resultado útil. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Chao!